Hoy en la entrevista recibimos a una escritora y académica chilena radicada en Argentina. Autora de 11 libros, su más reciente publicación, Clara y Confusa, le valió ser galardonada con el prestigioso premio Herralde de Novela, uno de los más relevantes de la literatura en español y que previamente había tenido solamente un ganador chileno, Roberto Bolaño. En la entrevista le damos la bienvenida a Cynthia Rimsky. Ya estamos en la entrevista junto a Cynthia Rimsky. Cynthia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, gracias por invitarme. Pero estamos hablando de este libro, Clara y Confusa, que es tu última publicación. Este libro lo primero que existe es el título. ¿Por qué? ¿Y cómo se va desarrollando luego la historia? Lo primero que tuve el título y fue porque algunos editores consideraban que mi anterior novela, Yo morí, tenía partes que me dijeron que eran confusas. Y entonces me fui rumiando, salí de ahí, me fui caminando y en vez de enojarme dije, ¿por qué no escribo algo sobre que se llame Clara y Confusa? Y a partir de ahí empecé a pensar en qué es la claridad y qué es la confusión y cómo en este mundo actualmente exige que todo sea claro. Y la confusión es como un valor que está dejado de lado, visto como feo, ¿no? Alguien confuso es alguien que está mal, dijéramos, que está errado. Y es así realmente, me empecé a pensar, hay una claridad absoluta, hay una confusión absoluta, existe esa separación entre la claridad y la confusión y me pareció interesante trabajar sobre eso. Bueno, y varios protagonistas, una de ellas es una artista que se llama precisamente Clara, y parece que está bastante clara en lo que está haciendo, pero el narrador, que es un plomero y que se enamora de esta artista, parece estar en un estado de confusión, ¿no? Sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo son las cosas, con cierta perplejidad sobre lo que le está ocurriendo en su vida. Claro, es que yo creo que él se hace una pregunta que nosotros muchas veces no hemos hecho, que es si la otra persona te ama o no te ama. ¿Te acuerdas de ese juego de cuando uno es niño, me ama poco, mucho, y uno va dejando a la margarita? Partí de esa imagen de la margarita y entonces sentí que cuando uno tiene dudas, si el otro te ama o no te ama, uno empieza a dudar de todo. Y además, no sé si te pasa, alguna vez te pasó que alguien te dice, tu enamorado o tu enamorada te dice algo y tú empiezas a decir, no, me lo dijo, porque en ese momento, y después entonces al otro día, no, me lo dijo, porque, y vas estableciendo como versiones, y ninguna versión te satisface, y eso a mí me parece que también es un estado de confusión, y eso se va traduciendo en tu trabajo, en tu vida cotidiana, de repente empiezas a dudar de las claridades o de las verdades que hasta ese momento te creía. Y me da la impresión, quería hacer que este personaje fuera cayendo como a partir de esa duda en el amor, dudando de todo, ¿no? Y es un recurso que sea precisamente el narrador el que tiene esta confusión, porque hace que también el lector, un poco que está siguiendo la historia a través del narrador, le pase lo mismo, ¿no? Bueno, esa era la idea, ¿no? Que el lector también fuera como, o sea, también se fuera dudando de su propio mundo, al mismo tiempo que va leyendo de una persona que va dudando también, ojalá el lector, la lectora vaya dudando de sus propias verdades, ¿no? Ahora, tú eliges un mundo bien específico donde ambientar esta novela, que es el mundo de la provincia en Argentina, ¿no? De ciudades pequeñas, y el mundo de los plomeros, o los gaffiter, diríamos en Chile. ¿Por qué te pareció interesante? Bueno, todo esto partió porque estuvimos arreglando una casita, yo vivo en un pueblo en Argentina, un pueblo chiquito, y bueno, llegaron albañiles, cingueros, plomeros, y empecé a escucharlo. Entonces, por ejemplo, hubo una gotera después que hicieron el techo, entonces dije, oye, pero hay una gotera. No, es que el agua es caprichosa, me decían. Es que el agua entra y no se sabe nunca por dónde va a salir. O yo le decía, oye, pero la salida del baño está al revés. No, es que las paredes se atraen. O sea, entonces empecé a ver que había como todo un lenguaje y que esas personas que trabajaban en la construcción de las casas tenían un lenguaje súper poético, pero además que todo era completamente irracional, porque uno acude a un gaffiter o a un albañil para obtener respuestas racionales, ¿no es cierto? Y en cambio ellos en realidad no había ninguna respuesta racional, y eso me pareció súper interesante. Entonces quería hacer un personaje, un plomero, que no fuera un trabajador como hay en alguna parte de la literatura chilena, que pobre, violentado, ¿no? Sino que una persona, un plomero que tuviera una sensibilidad, que le gustara el arte, que tuviera una observación, una mirada sobre el mundo. Eso me interesaba, una poética sobre el mundo, ¿no? Y también el mundo que se construye tiene que ver con este sindicato de los plomeros, ¿no? Que también es algo que en Argentina es muy fuerte, como estos grandes sindicatos que tienen una serie de recursos, que construyen centros vacacionales, que un poco son parte de la vida completa de los trabajadores. ¿Cómo se construye también ese mundo que es muy fundamental en la novela? Sí, como que parte de esa idea que a mí me parece que partió con el peronismo, ¿no? De que el trabajo también es el bienestar. Entonces el trabajo está asociado,
los sindicatos te tienen que ofrecer recreación, vacaciones, charlas, educación, asesoría para la familia. O sea que el trabajo es un bienestar general, no es solamente pescar la pala o trabajar en una fábrica, ¿no? Y esa idea que me parece que es como una utopía, ¿no? Que está un poco trizada, que de repente es un poco anacrónica, pero que sin embargo en Argentina resiste. Pasa Menem, que quiere destruir los sindicatos, y vuelven a florecer, siempre medio a morir saltando, ¿no? Pero siempre hay una resistencia, porque pareciera que el ser humano, al mismo tiempo que quiere ganarse la vida y ser individualista, necesita cierto amparo y cierto cobijo. Y creo que instituciones como los gremios, los sindicatos dan un amparo, ¿no? Ahora, tú lo cuentas de una manera bien poco solemne, ¿no? Porque con mucho humor también y con mucha, no sé si nostalgia o crítica un poquito de ese mundo donde también, por cierto, hay pequeños infiernos y hay corrupción y hay manejos poco claros. Sí, sí, bueno, el personaje desde el principio dice que le dicen que es demasiado crítico, y eso me interesaba mucho, como que alguien que es demasiado crítico. Yo me acuerdo cuando yo era chica me acusaban que era demasiado crítica, me decían la aguja, porque era muy aguja, y me interesaba eso de... Siempre se habla, por ejemplo, en Argentina mucho, y acá en Chile también, siempre se habla de la corrupción. Estamos viviendo grandes casos de corrupción, pero la corrupción siempre es el otro. Entonces lo que me interesaba es qué pasa en un pequeño mundo, en una pequeña provincia, en un pueblito, con un gremio chiquito, ver ahí qué pasa con la corrupción, ¿no? Si es algo como humano, cómo se construye, y bueno, la idea era como... siempre buscar como la respuesta inesperada, o sea, el lector o la lectora está esperando que yo dé una respuesta y me corro, y entonces entra como en una perplejidad la que tú dices, ¿no? Porque lo que me interesa es dar como, abrir a las respuestas no tradicionales, buscar como otras maneras de contar las cosas, ¿no? Es interesante eso porque también hay esas pequeñas corrupciones, ¿no? Como los que van a hacer una colecta y al final juntan tan poca plata que dicen, bueno, mejor nos vamos a comprar una botella de aguardiente y terminamos el día así, ¿no? No, claro, y además este personaje que hace eso lo enjuician y lo quieren colgar por esa pequeñez, ¿no? Entonces eso, o sea, la novela está todo el tiempo como corriendo, poniendo en duda todo, y como que va girando, ¿no? Es como una cosa que va girando, poniendo todo en duda y como mirando todo eso como desde un punto de vista crítico, pero también a mí me parece muy amoroso. Claro, porque hay un protagonista que también, mi interpretación, no sé, también es bastante ingenuo en su forma de pararse frente al mundo. Es un idealista un poco, ¿no? Que cree en el amor y quiere encontrar el amor con esta artista, que también cree que una manera de hacer las cosas es exponer la probidad e investigar entonces la probidad en este sindicato. Y se va dando cuenta de que el mundo no funciona tan claramente así, que no necesariamente la gente que dice hay que condenar la corrupción efectivamente quiere hacerlo, ¿no? Claro, él se cree como un Robin Hood y termina convertido en sapo, dice, ¿no? Claro, porque llega a la reunión de los plomeros y dice, bueno, al fin tengo las pruebas, porque los plomeros siempre están hablando que hay corrupción, pero nunca dan ninguna prueba. Entonces también me parecía que los trabajos de las oficinas, una vez trabajé en un diario, yo nunca he trabajado como apatronada, dijéramos, con horario, pero una vez trabajé en un diario y me llamaba la atención que llegaba la hora de almuerzo y todo el tiempo estaban criticando a los jefes, por ejemplo, ¿no? Y criticando la cosa laboral y todo, y después llegaba cada uno a trabajar en silencio. Entonces me parecía que también hay como una queja constante, ¿no? Una crítica constante donde no importa si es verdad o es mentira, sino que ya empieza a ser como una forma de relacionarse en los trabajos. Entonces él ofrece ingenuamente probar la corrupción, y cuando llega con los papeles en realidad nadie lo quiere escuchar, ¿no? Claro. Porque es cambiar no necesitan eso, ¿no? Es como seguir hablando, es tener algo de lo que conversar también, ¿no? ¿Y crees, Cintia, que eso habla algo también sobre nuestra sociedad? Estamos hablando evidentemente de un caso pequeño en un pueblito, etcétera. ¿Habla un poco también de las sociedades más ampliamente, que a lo mejor tampoco necesariamente nosotros queremos saber toda la verdad, tampoco queremos necesariamente exponer todo lo que se supone que queremos en las sociedades? Creo que lo que pasa es que yo no sé si necesitamos tantas explicaciones como hoy día se están dando, como más contacto humano y más experiencia, como partir de las experiencias y no de los juicios. Y creo que en Chile es un país de muchos juicios tremendos, dijéramos. Se está siempre juzgando, y creo que es más interesante como ver qué pasa y tomar en cuenta desde lo que pasa, ir entre todos construyendo algo, pero no imponer ideología. Imponemos que la corrupción es mala y lo otro que lo otro no está, dijéramos, que es lo no corrupto, ¿no? Como que es la probidad. Nunca existe, nada existe como en su valor puro. Entonces me parece que el libro también lo que plantea, y desde mi libro anterior, desde Yo Morí, es la idea que lo que existe es lo que hay.
¿no? Y es a partir de lo que hay que yo creo que uno puede cambiar y no a partir de ideologías que como que se imponen, ¿no? Cintia, tú eres chilena, por cierto, llevas un tiempo importante viviendo en Argentina. ¿Cómo tomas las decisiones también lingüísticas, de vocabulario? ¿Por qué decir plomero y no gaffiter, por ejemplo? O una serie de palabras donde tienes un poco que ir optando, ¿no? ¿Por qué tipo de lenguaje o qué tipo de decisiones tomar? Bueno, esa es la parte más entretenida. O sea, al principio no sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer, porque a pesar de que en Chile y en Argentina se hablan los dos países español, son completamente distintos. El 80% de las palabras son distintas. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si las mezclo, no? O sea, me gustaba mucho más plomero que gaffiter, por ejemplo. Me gusta más campera que chaqueta. Pero me gusta más micro que bus. Entonces, y además, al mismo tiempo, por ejemplo, todos ellos tienen apodos en el lenguaje. Claro. Y eso es muy chileno. Pero hay otras cosas, como la fiesta del pastelito, donde termina la novela, que es totalmente argentina. Y me pareció que era una contribución a sacar esta cosa de la patria, ¿no? Y a trabajar con distintos registros y que se puede hacer como un mix, ¿no? Como un argen-chileno, lo llamo yo. Argen-chileno. Sí. Y pasa también, porque esta es una novela que evidentemente también va a ser leída por un público muy internacional, después del reconocimiento que ha tenido, del que ya vamos a hablar. ¿Te ha pasado algo de ir viendo cómo se lee la novela o tus novelas anteriores en los diferentes lugares y las diferentes formas que hay de hablar español en toda Hispanoamérica? Bueno, me ha pasado que yo pensé que anagrama, por ejemplo, como en España se dice fontanero, yo pensé, uy, ¿qué va a pasar ahora? Y no, fíjate, hoy día en el mundo hay como un respeto a la diversidad lingüística en el mundo español, ¿no? Hay un respeto a la diversidad lingüística que me ha sorprendido y la gente no le toma importancia, al contrario, es como, ¿te acuerdas cuando uno era niño y había palabras que no entendía cuando estaba leyendo y uno jugaba a encontrarle el sentido a la frase completa o sea, adivinar esa palabra? Y creo que eso pasa mucho, que es como leer como cuando uno era niño, ¿no? Que es muy lindo eso. Y es una decisión consciente de buscar que no sea necesariamente algo local, que hable solamente como de un pueblo específico, en una provincia, en un país específico, sino que pueda ser una historia también un poquito más universal. Sí, o sea, me interesa justamente en todos mis libros, trabajo lugares muy pequeños, personas muy alejadas del poder y de la centralidad, pero estas situaciones tienen en sí una cosa universal, que eso lo aprendí como de mis primeras lecturas de los rusos. Por ejemplo, tú tienes a un Chekhov, ¿no? Que a partir del capote te habla de la condición humana, de un capote, de un abrigo, te habla de la condición humana. Y leí muchos rusos cuando fueron mis primeras lecturas y entonces eso, busco como cosas muy pequeñas, pero que ahí hay algo, problemas universales, ¿no? Tú vives hoy día en el campo, en Sí, Argentina. vivo en el campo. ¿Hay también una decisión ahí de buscar un poquito de distancia, una decisión más bien artística, dirías tú, o personal, esto de vivir un poco alejada de la ciudad y de los circuitos artísticos más específicos? Bueno, fueron cosas de todo tipo. Una cosa muy concreta era que era más barato tener una casa ahí y vivir ahí, y tú sabes que una escritora no gana dinero por sus obras, dijéramos, no vive de eso, que es una cosa muy insólita, ¿no? Y por otra parte, me pasaba que uno llega, porque para mí escribir es llegar a una concentración, tú estás solo en un lugar escribiendo una cosa que no existe, porque tú te tragaste, leíste algo, como si existiera, pero no existe, yo lo construí, dijéramos. Entonces es un nivel de concentración tan grande que después salir de ahí y salir de la casa a la ciudad me parecía muy violento, me daba mucha angustia. En cambio en el campo, el tránsito entre mi taller donde escribo y la casa, la calle, es como más liviano, es una cosa que puedo transitar, dijéramos. Cintia, hay varios temas, por cierto, en la novela que son muy interesantes, pero uno de ellos tiene que ver con el arte. Como decíamos, Clara es una artista conceptual, podríamos decir una artista plástica, que no tiene éxito, que no es reconocida y que de alguna manera uno de los temas es ¿por qué no es reconocida? ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos artistas que sí lo logran y otros que no. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese punto que queda planteado hoy en la novela? Sí, bueno, no busco, o sea, mi forma de trabajar es que no busco respuestas, sino que simplemente como que echo rodar una pregunta y en vez de viajar, por ejemplo, de hacer un viaje, hago un viaje a través de una pregunta, dijéramos. Y creo que para mí sigue siendo un misterio. O sea, por ejemplo, ahora que me gané el premio, fue un accidente, podía no haberme ganado el premio y no hubiera estado en este set, por ejemplo. Hubiera seguido siendo una escritora de nicho, que me conoce poca gente. Creo que hay cosas, y eso es lo que más me interesa, como que las cosas permanezcan en un misterio, porque creo que hay demasiadas explicaciones y creo que las cosas tienen un gran nivel de inexplicable.
Permíteme hacer precisamente esa acotación, porque claro, ahora ganas el premio Herralde de novela, un premio tremendamente prestigioso a nivel hispanoamericano. ¿Sientes que también te pasa un poco como en esta novela, que precisamente se habla de qué es lo que ocurre cuando puede haber este salto, ¿no? ¿Sientes que te pasa un poco eso? ¿Hay un cambio en tu labor, en tu visibilidad como escritora a raíz del premio? O sea, creo que el cambio está dado por el afuera. Por ejemplo, que tú me entrevistes ahora y no por mis libros anteriores, o que aparezca más en los medios. Hay como se necesita, es extraño que se necesiten premios para validar proyectos. Yo llevo 11 libros publicados, que necesitan premios para, incluso tú podías haber leído antes mi libro y no haber sabido si era bueno o malo, pero llega un premio y tú dices, ah, el libro es bueno. Es extraño eso también, ¿no? Como que la gente necesita que alguien le diga lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Es extraño eso, ¿no? Así funciona un poco Así existe funciona. una institucionalidad cultural que un poco pone un timbre, ¿no? Un sello Sí. de que esto está validado como bueno. Claro, por ejemplo, hoy día una periodista me preguntaba acerca de las personas que escriben y yo le decía, hay tantas personas que yo conozco y que desconozco que han escrito y que nunca han publicado, por ejemplo. Hay escritores así, bueno, Kafka, ¿no? Que nunca le interesó publicar y lo publicaron post-mortem. Post-mortem contra su voluntad, de hecho. Contra su voluntad, entonces como, no sé, es un mundo muy diverso, ¿no? Y bueno, probablemente te ha pasado varias veces porque cuando uno habla del premio Herralde de novela, el agregado suele ser, no lo había ganado ningún chileno desde Roberto Bolaño por Los Detectives Salvajes y fue muy relevante en convertirlo también en una figura muy conocida a nivel internacional. ¿Tienes alguna aprehensión o más bien alguna ilusión o esperanza de qué puede significar un premio como este en una carrera literaria que, como tú dices, es una carrera bastante larga, dilatada ya? ¿Qué cambio puede significar? El único temor que tengo es que es tener menos tiempo para escribir, porque me invitan a más festivales y hay más cosas de promoción, y en realidad a mí lo que más me gusta es escribir, es estar en mi taller y escribir, y me da un poco de susto eso, pero bueno, yo creo que es cosa como de ponerse firme y establecer ciertos límites y decir, bueno, puedo esto, no puedo lo otro, ¿no? Igual para mí es medio complejo estar acá en la televisión, primera vez que estoy en la televisión, y en realidad uno como escritora está muy encerrada, muy así como así en tu taller escribiendo, y es lo que sabes hacer, ¿no? Entonces te ponen en situaciones que son un poco más, muy ajenas a ti. Pero en realidad creo que a mí lo que me interesa es mi proyecto literario, eso es lo que a mí me interesa. Me interesa seguir escribiendo, seguir haciéndome preguntas, seguir dudando. Y escribir es una cosa muy linda, porque en realidad tú estás ahí solo, nadie espera un libro de ti, solo depende de ti. Y además es trabajar con la imaginación, con la creatividad. Y es una cosa preciosa trabajar con la imaginación, realmente. Es una de las cosas más bellas que yo creo que existen. ¿Te da curiosidad pensar qué ocurre cuando tu obra empieza a llegar a un público más masivo, que tal vez no te conocía y que ahora, precisamente como hablábamos, como por este sello de garantía, sí va a tener la curiosidad de acercarse a tu obra? Sí, bueno, me han llegado algunos comentarios. Bueno, el libro es muy divertido. O sea, en general, los comentarios que me han llegado, una persona escribía que me daba las gracias porque hace mucho tiempo que no leía un libro de un solo tirón y se había quedado un domingo sin poder salir por leer el libro. Bueno, y eso es muy lindo, ¿no? Ya eso me parece precioso, dijéramos, ese comentario, que un libro te haga quedarte en la casa un día domingo leyendo y no yendo al mall, o eso me parece muy lindo. Y hay mucho humor, Cintia, porque tal vez por las preguntas pudiera pensarse cuando hablamos de temas como el arte, que son temas como que parecen tan solemnes, pero es un libro que está escrito con muchísimo humor. O sea, mi pareja que estaba abajo me decía, ¿qué está pasando arriba? Porque las carcajadas mientras escribía, realmente es un libro que me divertí mucho. Y lo otro es un libro que no tenía ningún plan, que fue saliendo, bueno, el tipo encuentra un Porsche en el subterráneo del gremio. ¿Y qué hace? Y entonces justo en mi pueblo hay un restaurante francés muy famoso, entonces hubo unos días que llegaban Porsche y yo iba a verlo y me preguntaba cómo será manejar un Porsche. Bueno, que maneje el Porsche. Entonces me metí a investigar cómo se maneja un Porsche. Y entonces todo el tiempo, ¿y qué hace ahora con el Porsche? Bueno, lo saca el gremio. ¿Y a dónde va? Y entonces y los comentarios que me han llegado es que la gente siente que yo como escritora tampoco sabía lo que iba a venir y el lector, la lectora tampoco sabe. Entonces se produce ahí una cosa emocionante en ese sentido, ¿no? Cintia, tú lo decías, tú trabajas con la imaginación en un trabajo como este. ¿Qué tanto se cuela la realidad, sobre todo cuando estás viviendo en un momento en Argentina, que es un momento tan digamos, relevante, en que están ocurriendo tantas cosas que parecían absolutamente inesperadas? ¿Qué tanto termina colándose esa realidad, lo que está pasando ahí afuera, sobre un texto que escribes?
O sea, se cuela un montón. Lo que pasa es que uno trabaja siempre con materiales reales, con lo que está pasando, pero es como una alquimia. La literatura los transforma en otra cosa. Entonces, de repente son irreconocibles. Pero está, bueno, ahí están los libertarios, aparece la libertad, aparece, bueno, la corrupción, ¿no? Aparecen los problemas de la cultura, que dicen que la cultura es aburrida, entonces hay que cortarle el presupuesto, ¿no? O sea, están, si tú te fijas, están todos los temas, pero, bueno, transvestidos como en términos de literatura, dijeron. Y es una decisión tratarlos de esta manera, porque si bien están los temas, están, como decíamos, tratados con humor, con distancia, con ironía. No hay una denuncia en No, en no el hay libro. una denuncia, no me interesa la denuncia. No, no me interesa la denuncia porque creo que para la denuncia está la televisión, está la prensa, hay un montón de gente que el papel de la literatura es crear un espacio que no existe en lo real, ¿no? O sea, que cuando tú te metes en el libro sientas que te vas de tu casa, que te sales de tu problema, que te sales de que no sabes cómo pagar el colegio, eso, ¿no? Como que te metes en otro mundo. Y creo que la ventaja de la literatura es que es capaz de crear otros mundos. Y sientes eso también en la discusión que se está dando hoy día en Argentina, porque hay una discusión muy fuerte en términos de lo que está pasando con los fondos para las universidades, para la cultura en general, para la ciencia, en fin. ¿Sientes que los escritores tienen una voz allí, tienen algo que decir, o prefieres mantenerte más al margen? No, en Argentina es muy interesante, hay mucha cosa gremial entre los escritores, o sea, tocan a un escritor, ahora tocaron a 2 escritoras que tenían sus libros en el sistema escolar y se movilizó toda la gente, hacemos declaraciones, es muy interesante en ese sentido. En Argentina hay una cosa todavía muy colectiva, ¿no? De oponerse, Milei está tratando de barrer con la cultura, volviendo como a la era, yo siento como a la era de los cavernícolas, ¿no? Para él no le importa la cultura, no le importa la educación, no le importa la historia, y entonces es muy fuerte porque es como que tú te ves defendiendo cosas que tú creías que ya no era necesario defender, como que sea necesario que haya libros, que haya educación pública, que haya educación incluso, ¿no? Y es increíble, o sea, es increíble, no lo puedes creer, estar defendiendo cosas que no pensabas jamás que tendrías que volver a defender, ¿no? ¿Y crees que los escritores, los intelectuales en general, tienen una voz relevante en Argentina? Sí, creo que todavía tienen una voz relevante, sí. Creo que además en Argentina existe una clase media formada a partir de la educación pública, que es muy importante en Argentina, y la educación pública es muy importante para formar la clase media y una clase media culta. Y entonces una clase media culta implica que haya más libros, que haya más música, más teatro, porque hay gente que está educada en que eso es importante. ¿Y cómo te explicas que con toda esa realidad, por ejemplo, un gobierno como el de Milei, que ya lleva un año, siga siendo bastante popular, siga teniendo un gran apoyo masivo? Y primero es muy difícil de explicarlo. Y segundo, creo que venía el país ya, había una inflación muy alta y la gente estaba muy cansada con la inflación. Esa es una de las razones, ¿no? Creo que había un proyecto que también se estaba agotando, que había problemas y que nunca se vieron y nunca se encararon. Y creo también que en el mundo es muy difícil hoy día, como está, estar con proyectos distintos. O sea, el libre mercado está azotando todo, ¿no? O sea, es muy difícil mantener, no hay casi países en el mundo, excepto los países europeos, que cuando uno va, bueno, hay educación pública y salud, pero también hay una riqueza que en estos países no hay, ¿no? Bueno, porque se llevan todos los minerales y no pagan casi nada de impuestos, ¿no? Y sobre la defensa, tú decías de valores como la cultura, no la censura, la educación pública o incluso la existencia misma de la educación como un valor relevante para la sociedad. ¿Crees que son valores que se van a poder defender, por ejemplo, en el caso de Argentina, o los ves amenazados? Los veo amenazados, sí, los veo amenazados. Está muy fuerte la cosa económica, pero bueno, ya se empiezan a descubrir que la corrupción también está en este gobierno. Tampoco hay ninguna pureza, ¿no? O sea, están habiendo unas cosas, están develando unas cosas bastante tremendas, ¿no? Entonces hay que ver qué va a pasar con la gente, ¿no? Pero, no sé, tengo mucha fe en que la Argentina tiene una tradición, ¿no? Y una tradición cultural, una tradición de educación, y que eso en algún momento prime. Si uno no tiene esperanza, ¿qué hacemos, no? Y Cintia, ¿ves que esos mismos valores o esa misma tradición existen también en Chile? ¿O es más débil lo que hay en términos de respeto por nuestra tradición cultural, por ejemplo? Lo que pasa es que en Chile, a partir de la instalación del libre mercado con Pinochet y los Chicago Boys, hay una mercantilización en todos los ámbitos
y por otra parte todo lo que era la clase media, yo me acuerdo de los negocios de barrio, todo eso, hay un número de familias que tienen todo el poder económico, el Estado no tiene casi nada de dinero, porque yo lo veo en comparación con Argentina, que es un Estado que tiene dinero, que recibe dinero. En Chile el Estado casi no existe, ¿no? Por lo tanto es muy difícil que ese Estado asegure cosas tan importantes como la previsión, la salud, la educación, y eso generó en Chile la destrucción de la clase media. Entonces hay como ricos, aspiracionales, uno podría decir, y una gran masa de trabajadores que casi no, que tienen que tener 4 o 5 trabajos para llegar a fin de mes, ¿no? ¿Y ves que somos un país que tenga cariño, que tenga admiración por nuestros escritores, por nuestros artistas, por ejemplo? Ay, no sabría decir, porque esto como de país, ¿qué es esto como, quién es el país, no? Es como, creo que hay interés, creo que hay más editoriales, se hacen ferias, hay gente que va a la feria, creo que es un trabajo que se va haciendo. Me contaban que hay unos programas de bibliotecas que se mueven móviles en algunas poblaciones. Creo que se trata de hacer proyectos para fomentar esto, ¿no? Porque es más fácil como ser abducido por la cultura consumista, ¿no? Está todo diciéndote eso, ¿no? Está todo el mercado diciéndote compra, 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 ¿no? Cintia, y para cerrar, ¿qué viene después de Clara y Confusa? ¿Ya estás escribiendo? Confusa y clara. ¿Estás escribiendo ya algo nuevo? ¿O no, todavía no, pero tengo ya. Una novela en la cabeza. Ya. ¿Nos puedes contar algo? No. Todavía no. Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy conversando, y aprovecho de recomendar Clara y Confusa, la novela de Cintia Rimsky, ganadora del premio Herralde de novela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti.